La 1 de la tarde con 19 minutos. Continuamos en la rotativa del aire. Hoy es viernes 3 de diciembre del 2021. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño hasta las 3 por RPP, la voz de todo el Perú. La empresa MMG Las Bambas ha anunciado que va a paralizar su producción minera debido a los bloqueos del corredor. Esta compañía cotiza en Hong Kong, por ejemplo, y ha dicho que el diálogo para establecer relaciones comerciales con las organizaciones sociales de Chumbivilcas ha sido hasta ahora infructuoso. Vamos a conversar a continuación con Gonzalo Tamayo. Él ha sido ministro de Energía y Minas. Gonzalo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Miremos primero por qué o cómo llegamos a esto. El corredor lleva un buen tiempo bloqueado. ¿Y cuál es el actor que está faltando aquí? Nos preguntábamos al comenzar el programa, porque claramente aquí la empresa, por un lado, los peruanos de Chumbivilcas por el otro. ¿El Estado está faltando quizá? A ver, Jaime, cuando hay una situación de conflicto de esta naturaleza y las Bambas y otras unidades mineras también han enfrentado esta situación, surge la necesidad de que el Estado se convierte en un actor realmente importante, yo te diría, por lo menos para dos temas. Uno, porque si hay una controversia o hay una pretensión, una búsqueda de negociación, generar un espacio donde se produzca ese diálogo. Claro. Pero por el otro lado, creo que acá no estamos hablando de una situación de diálogo, sino de una situación de chantaje, ¿no? Donde lamentablemente creo que estamos normalizando, Jaime, ya que el rol de la prensa es muy importante, que el bloquear carreteras es algo normal, cuando en la práctica bloquear carreteras es un delito. Y por lo tanto, cuando tú mencionas quién falta el responsable de hacer cumplir la ley. Y en este caso, ese es un rol del Estado. Pero ¿cuáles son las demandas de la población, de los peruanos en esa zona? Porque entiendo perfectamente el punto y siempre hemos recordado aquí que la Constitución ampara el libre tránsito de los peruanos. Pero también quienes protestan, también con esto termino, también quienes protestan dicen, no hay otra forma de llamar la atención para que se atiendan nuestras demandas. ¿De qué demandas estamos hablando? Jaime, iba a decir lo que tú has mencionado. También la Constitución establece el derecho a la protesta. Así es. ¿No? Bueno, entonces vamos un poco a qué se protesta, ¿no? Y acá hay, yo diría, demandas de distinto tipo que pueden obedecer, digamos, cuando se dan más en el entorno muy cercano a la mina. Puede ser que haya más demandas de responsabilidad social, mayor canalización de empleo, más recursos. Pero algunas de estas demandas se están dando a 200 kilómetros de la mina, ¿no? Y lo que se busca es, en otras palabras, presionar para obtener una especie de peaje o chantaje. Para pasar el corredor. Para pasar el corredor, claro, que es una vía pública. Entonces, hay en minería y cuando se articulan esos proyectos, temas que se definen como áreas de influencia directa, digamos, donde se da un conjunto de prácticas legales entre, digamos, hacia el canon, por ejemplo, ¿no? O circunstancias mucho más lejanas, porque, digamos, en la práctica, Jaime, el corredor minero llega hasta el puerto de Matarani, si uno lo ve de manera más extensa. Entonces, tiene sentido que, digamos, pobladores y conciudadanos que están en zonas tan remotas, que por ciudades identifiquen en esta empresa o en otras empresas un objetivo para mejorar su calidad de vida. Eso es un rol del Estado. Para eso pagamos los impuestos. Así es. Y por lo tanto, el vehículo en esos casos, coyunturalmente o en algunos casos incitado por, yo diría, miembros del partido político que está en el poder, algunos, pero lo otro, Jaime, tolerado por el gobierno, ¿no? Y el gobierno es el encargado de hacer cumplir la ley. Claro. Ahora, estamos hablando de una situación extremadamente crítica. ¿Por qué? Porque Las Bambas aporta el 16% de la producción cuprífera nacional, le da empleo a más de 8.000 trabajadores y proveedores. ¿Qué piden los peruanos? Que, de acuerdo, no se deben bloquear carreteras. Dicen los que protestan, no necesariamente ellos, sino quienes
utilizan o recurren a esa acción extrema, que no hay otra forma de que los escuchen. ¿Qué están pidiendo para que la empresa diga que son pedidos o demandas desproporcionadas a la compañía y la incapacidad para alcanzar acuerdos duraderos? Lo dicen en el comunicado. Sí, Jaime, en algunos casos yo entiendo que se está pidiendo que un porcentaje de las ventas vaya hacia las comunidades. Hoy ese porcentaje existe. El contrato de las Bambas establece que 3% de las ventas van al ámbito de influencia. ¿Tres? ¿Y ellos quieren cuánto? Yo he escuchado de números hasta 7 u 8, lo cual no tiene ningún sentido. Pero además no tiene ningún sentido, Jaime, porque ese 3% en la práctica ya es el resultado de una característica particular del contrato de las Bambas. Eso no ocurre necesariamente en otros proyectos mineros. Ajá. Y entonces ya una circunstancia, digamos, extraordinariamente distinta en la forma como se relaciona este proyecto con la comunidad, y ese 3% era porque no iba a haber canon pronto, ¿no? Pero ahí dice el gobernador de Apurímac se ha pronunciado, el señor Baltasar Lantarón, y dice que cada día que paraliza las Bambas, su región deja de recibir 1,5 millones de soles por regalías contractuales. A eso me refiero, ese es el 3%. Claro. Es un montón de dinero. Para la región, solo para la región. Pero es región y es gobiernos locales, o sea, es municipalidades también, no solamente el gobierno regional, hay más dinero. Y la otra cosa, Jaime, en el caso del canon, que se iba a comenzar a pagar digamos, ya prácticamente a principios del próximo año, por los extraordinariamente altos precios del cobre, en el fondo, digamos, decisiones que afecten la operación de una mina de ese tamaño, tiene como consecuencia en el mundo que el precio del cobre suba un poco. ¿Qué hacer entonces? Usted ha sido ministro de Energía y Minas. En este momento, poniéndose en los zapatos del ministro y si acaso del gobierno, ¿qué haría en este momento? Primero, creo que hay plena conciencia que el derecho a protestar es un derecho totalmente legítimo. Segundo, que ese derecho a protestar tiene que establecerse respetando el libre tránsito y por lo tanto no hay forma que se dé una negociación con chantaje. Y tercero, el rol del gobierno es generar un espacio para que haya una negociación, si es que existe el espacio y la posibilidad, yo creo que sí existe, y no ponerse del lado de una parte dando espacio a que mecanismos como esta lógica que menciono yo, una especie de normalización del bloqueo de vías como una herramienta de chantaje, nos pinte como país, la verdad, bastante mal. Claro. ¿No? Y eso tiene consecuencias, Jaime, más allá de las Bambas, más allá de la minería. En la selva, por ejemplo, tenemos también una situación de bloqueo desde hace más de un mes. Sí, pues sí, no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Entonces, estamos normalizando esa situación donde el Estado no cumple o el gobierno no cumple su rol de generar el espacio de negociación. Ahora, eso pasaba hace tiempo, pero ahora está pasando mucho más. Ahora, ¿el cobre a cómo está? ¿434 centavos de dólar por libra, puede ser? Correcto, sí, hoy ya subió un poquito, sí. Encima está en un precio buenísimo. Estuvo un poco más alto incluso hace unos meses, Jaime, y por ejemplo, para el próximo año todavía se prevé que pueda estar alto, no tan alto como está ahora, ¿no? Los números que yo he visto son alrededor de 3.90 para el próximo año, ya no 4.30 como está hoy, con lo cual lo que nos convendría sería más bien exportar hoy lo más posible, porque los precios parecen que estos meses van a estar más altos. Claro. Entonces, lamentablemente nos estamos disparando en el pie en el sentido que la minería va a estar limitada para apoyar en la reactivación económica. Lamentable esta situación y sobre todo que el gobierno no afronte este tema con el liderazgo que este momento lo requiere. Estamos hablando de un momento expectante, positivo en el precio del cobre, y la paralización de esta mina va a dejar un forado en los ingresos que justamente, paradójicamente, el gobierno que ahora quiere que entre más dinero a las arcas, esto no va en esa línea.
va en exactamente todo lo contrario. Pero Pues, además, Jaime, sí. nos pone realmente una imagen muy negativa en lo que supone realizar minería en el Inversión. Perú. Hace unas semanas tuvimos estos lamentables hechos vinculados a una sensación de que el gobierno iba a cerrar minas, lo cual en la práctica era una casi expropiación. Ahora tenemos más bien un riesgo inminente de que una mina de gran tamaño pare. Esos hechos en el mundo no son usuales, esos hechos en el mundo son considerados graves. ¿2% de la producción de cobre en el mundo puede ser? Más o menos, sí. ¿No? Sí, estamos hablando 2% de la producción de cobre en el mundo. Pero además Jaime, las Bambas ha permitido que el PBI crezca en más de 2% de manera continua en los últimos años. Y ha beneficiado a la zona de influencia con una mejora de los indicadores de educación y salud, y con las regalías que menciona el gobernador de Apurímac. Mire usted. Entonces, mire usted, es tremendo realmente. Gonzalo la verdad Tamayo ha sido ministro de Energía y Minas y ha sido un gusto conversar con usted, Gonzalo. Gracias por esos apuntes y por esta entrevista. 1:30 p.m. vienen los titulares. Escuchamos también a nuestros anunciantes y regresamos con más aquí en La Rotativa del Aire.